mi nombre es Oseas. En un tiempo de profunda oscuridad para Israel, fui llamado por Dios en un momento en que nuestra nación se encontraba sumida en la idolatría y la corrupción. A pesar de las apariencias, la prosperidad material no podía ocultar el deterioro espiritual que estaba a la vista de todos. La gente se entregaba a la adoración de Baal y otros dioses paganos, olvidando al Señor que los había liberado de la esclavitud en Egipto. Era un periodo de rebelión y desprecio hacia la ley divina, un tiempo en que el corazón de Israel se había endurecido, incapaz de reconocer la grandeza de su Creador. Fue en este sombrío contexto que Dios me habló de una manera que transformaría por completo mi vida. Con voz clara y poderosa, me ordenó hacer algo que me pareció impensable: ve y toma por esposa a una mujer infiel. Al principio, la incredulidad me abrumó. ¿Cómo podría casarme con alguien que, por naturaleza, sería desleal? Sin embargo, al reflexionar sobre el mensaje divino, comprendí que mi matrimonio con Gomer sería una representación simbólica de la relación entre Dios e Israel. En este sentido, mi historia personal se entrelazaría con la historia de mi pueblo, reflejando tanto el amor como el dolor de un Dios que constantemente busca a aquellos que se desvían de su camino. Así fue como conocí a Gomer. Su belleza era cautivadora, pero había algo en su mirada que hablaba de una vida de desamparo y búsqueda de amor en lugares equivocados. A pesar de mis temores, decidí seguir el mandato divino. Me casé con Gomer, no solo por amor, sino porque sabía que era parte de un plan mucho más grande. Desde que era joven, mi vida estuvo marcada por la búsqueda de amor y aceptación en los lugares equivocados. Crecí en un entorno donde el cariño y la validación eran escasos. Buscaba ese amor desesperadamente, y mis pasos me llevaron a las calles, donde creía que podría encontrar lo que anhelaba en brazos ajenos. Cada encuentro efímero me dejaba con un vacío aún más profundo, y en el fondo de mi corazón sabía que esta no era la vida que deseaba. La inseguridad y la soledad se convirtieron en mis compañeras constantes. Un día, todo cambió. Un hombre llamado Oseas llegó a mí. Él era diferente, su presencia irradiaba una paz que nunca había experimentado. Cuando me eligió como su esposa, sentí que una chispa de esperanza se encendía en mi interior. Sin embargo, no tenía idea de que Dios tenía un plan mucho más grande para mí. Oseas era un profeta, y su vida estaba entrelazada con un propósito divino. Poco después de nuestra unión, recibí la noticia de que Dios le había dado una orden sorprendente: debía casarme con una mujer de mi pasado, una mujer conocida por su promiscuidad. Al escuchar esto, mi corazón se detuvo. En un momento, estaba experimentando una nueva oportunidad de amor, y al siguiente, me encontraba con la sombra de mi historia acechando de nuevo. Sin embargo, había algo en Oseas que me hacía querer intentarlo. Era un hombre justo y piadoso, con una devoción hacia Dios que lo hacía brillar. Tal vez, solo tal vez, el amor de Oseas podría sanarme. Creía que su bondad podría romper las cadenas que me ataban a mi pasado. Con el tiempo, sin embargo, me di cuenta de que mi lucha no solo era interna. A medida que comenzamos nuestra vida juntos, el peso de mi historia me seguía. Había momentos en que la tentación de regresar a lo familiar se volvía abrumadora. La sombra de mi antigua vida me susurraba, recordándome que, a pesar del amor de Oseas, había partes de mí que seguían atrapadas en el caos. Lo que no sabía era que mi historia se convertiría en un poderoso símbolo del amor y la traición entre Dios e Israel. En nuestra unión, Oseas no solo se casaba con una mujer, se comprometía a vivir una historia de redención, una narrativa que hablaría de la lucha de un pueblo que también buscaba amor en los lugares equivocados. Mi viaje apenas comenzaba. A través de esta unión, Dios comenzó a revelarme la profundidad de su amor por su pueblo, un amor que no se detiene ante la infidelidad ni el desvío, sino que busca siempre la restauración. En esta travesía de obediencia y sacrificio, me di cuenta de que mi historia sería un espejo de la historia de Israel, una narrativa entrelazada de traición, amor y la eterna esperanza de redención. Con Gomer a mi lado, comenzamos una vida juntos que, aunque llena de desafíos, estaba impregnada de la esperanza de un futuro prometedor. Pronto, Dios nos bendijo con hijos, cada uno de ellos con un nombre que llevaba consigo un mensaje profundo y profético. Nuestro primer hijo, al que llamamos Jezreel, fue un recordatorio del juicio que se avecinaba.
El valle de Jezreel sería testigo de la destrucción que caería sobre la casa de Israel por la violencia y la sangre derramada. Cada vez que pronunciaba su nombre, el peso de la advertencia de Dios resonaba en mi corazón, recordándome la urgencia del arrepentimiento. A medida que la familia crecía, Gomer y yo experimentamos momentos de alegría y temor. Luego nació nuestra hija, a quien llamamos Lo Ruama, que significa no amada. Este nombre no solo era una carga emocional, sino un grito del cielo que resonaba con la dura realidad de que Dios retiraría su misericordia sobre Israel. Este pueblo había cruzado la línea, entregándose a la idolatría de tal manera que ya no podían contar con la gracia de su Creador. Cada vez que miraba a mi hija, sentía el dolor de Dios, que deseaba fervientemente que su pueblo volviera a él. Finalmente, la llegada de Lo-Ammi, cuyo nombre significa, no mi pueblo, fue la estocada final. Este fue un golpe devastador, no solo para mí, sino también para la identidad de Israel. Aquellos que alguna vez fueron escogidos por Dios, ahora estaban condenados a ser desechados debido a su infidelidad. Mirar a mis hijos me llenaba de tristeza, pues sus nombres llevaban un mensaje de juicio, pero también de esperanza. Sabía que Dios, a pesar de las advertencias severas, nunca abandonaría a su pueblo por completo. Así, mientras mi familia crecía, también nacía mi comprensión del amor de Dios, un amor que busca restaurar lo perdido, incluso cuando el camino hacia la redención está lleno de dolor y desafío. En los primeros días, experimenté la dulzura de la estabilidad y el amor sincero. Oseas era todo lo que había deseado en un compañero, justo, sabio y lleno de fe. Con él, parecía que finalmente podría construir una vida que valiera la pena vivir. La visión de un futuro radiante brillaba en mi mente, y con cada sonrisa, cada gesto de cariño, me convencía de que estaba lista para dejar atrás mi antigua vida. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las sombras de mi historia comenzaban a regresar. Los ecos de mi pasado susurraban en mi mente, recordándome las decisiones que había tomado y los caminos que había recorrido. Aunque Oseas se esforzaba por brindarme un hogar lleno de amor, la tentación se presentaba a cada paso. En las noches, cuando la luna iluminaba nuestro hogar, me encontraba atrapada entre el deseo de ser la esposa que él merecía y la atracción hacia la vida que había dejado atrás. Era una lucha interna constante, una batalla que se libraba en lo más profundo de mi ser. Las primeras semanas de nuestro matrimonio fueron, en su mayoría, felices. Oseas me miraba con una devoción que me hacía sentir amada como nunca antes. Sin embargo, con el tiempo, empecé a darme cuenta de que esa devoción venía acompañada de una carga, la expectativa de que yo fuera una esposa fiel, una compañera leal. A pesar de su amor incondicional, sentía que había algo en mí que no podía cumplir con esas expectativas. Mi pasado parecía una sombra persistente, envolviéndome en un manto de culpa y miedo. Una y otra vez, me encontraba lidiando con las tentaciones que amenazaban con romper la fragilidad de nuestra unión. En mis momentos de debilidad, me preguntaba si realmente podría ser la mujer que Oseas merecía. Las imágenes de mis días pasados regresaban como fantasmas, y con ellas, la inseguridad y la duda. Recordaba cómo solía sentirme viva y deseada en aquellos momentos, y eso me atraía de vuelta a una vida que sabía que estaba mal. Sin embargo, en el fondo, también sabía que no era la vida que realmente quería. La lucha entre mi deseo y mi razón se intensificaba. Cada día, Oseas me mostraba una paciencia infinita. Me trataba con un amor que parecía no tener límites, y su bondad a menudo me hacía sentir aún más culpable por mis pensamientos. A pesar de sus esfuerzos, no podía evitar sentir que mi pasado me seguía, como un lastre que me impedía volar. Me encontraba atrapada en un ciclo de arrepentimiento y deseo, en un laberinto que no sabía cómo escapar. A medida que enfrentaba estas luchas, la presión comenzaba a hacerse insoportable. Sentía que decepcionaba a Oseas, y la idea de que él pudiera verme como una mujer rota me llenaba de terror. La distancia entre nosotros se hacía más palpable, y en mi corazón, sabía que debía encontrar una manera de sanar. Sin embargo, las sombras seguían acechando, y aunque había encontrado un amor verdadero, el camino hacia la fidelidad sería una batalla constante. La conexión entre Oseas y yo estaba destinada a ser única, un reflejo del amor divino por su pueblo, pero no podía evitar preguntarme si alguna vez podría ser la esposa que él necesitaba. Las noches de insomnio se volvieron comunes, y mis pensamientos se torcían en un torbellino de emociones contradictorias. La lucha por mi identidad y mi lugar en el mundo se hacía más fuerte. Finalmente,
comprendí que mi historia no solo se trataba de mí, era un relato más grande sobre la redención y el amor. Si realmente quería ser la esposa que Oseas merecía, tendría que enfrentar mis demonios y confrontar las heridas que había dejado atrás. La decisión estaba ante mí, y aunque el camino sería difícil, la esperanza de una nueva vida seguía brillando, iluminando la oscuridad de mi pasado. Estaba lista para luchar, no solo por Oseas, sino por mí misma y por el amor que sabíamos que podía florecer entre nosotros. A medida que pasaron los años, el ciclo de amor y dolor se intensificó. Así como Dios me había advertido, Gomer me fue infiel. Ella, atrapada en una espiral de búsqueda insaciable, abandonó nuestro hogar, dejando atrás el amor y la promesa que una vez compartimos. La vi correr tras otros amantes, buscando algo que creía que jamás podría encontrar en mí. Cada día sin ella se convirtió en un eco de tristeza, y con cada instante de soledad, comprendía más profundamente el dolor que Dios sentía por su pueblo. La traición de Gomer no solo rompió mi corazón, también se convirtió en un espejo de la traición de Israel hacia su Creador. Como Gomer, el pueblo había abandonado su primer amor, corriendo tras ídolos que nunca podrían satisfacer su hambre espiritual. Era una traición que se extendía a lo largo de generaciones, un ciclo de desamor que se repetía sin cesar. Sentía que mi vida era una representación de la tristeza de Dios, quien deseaba que su pueblo regresara a Él, pero que cada vez más se alejaba. Mis amigos me aconsejaban que dejara a Gomer, que siguiera adelante. Sin embargo, en mi corazón, sabía que la historia no terminaría con su abandono. En mis momentos de reflexión y oración, el dolor se convertía en compasión. Quería que Gomer encontrara su camino de regreso, no solo porque la amaba, sino porque también entendía que ella era un símbolo del pueblo que clamaba por redención. Cada lágrima que derramaba era un testimonio del dolor que Dios siente por su pueblo. Al ver a Gomer en su búsqueda errante, no podía evitar sentir la tristeza de Dios, un Dios que siempre anhela el regreso de los que se han desviado. La traición de Gomer resonaba en mi alma, y aunque el camino hacia la restauración sería difícil, mi esperanza seguía viva. Cada vez que pensaba en ella, recordaba las promesas que había hecho y la belleza de los momentos que habíamos compartido. Fue entonces cuando Dios me habló nuevamente, instándome a buscarla, a redimirla. Era un mandato difícil de aceptar, pero entendí que esta acción representaría no solo mi amor por Gomer, sino también el amor incondicional de Dios hacia su pueblo. Finalmente, la encontré en una situación de humillación, atrapada en un mundo que la había consumido. Su vida había tomado un rumbo que nunca imaginé. Estaba destrozada, tanto físicamente como emocionalmente, pero a pesar de su estado, el amor que sentía por ella nunca desapareció. Con cada paso que daba hacia ella, sabía que estaba cumpliendo el mandato divino de redención. Utilicé lo poco que tenía para comprarla de vuelta, reconociendo que, aunque me había traicionado, mi amor por ella merecía una segunda oportunidad. El momento de la redención llegó inesperadamente. Estaba perdida en el torbellino de mi vida, atrapada en la rutina de un mundo que no me valoraba, cuando de repente, vi a Oseas acercarse. No podía creer lo que estaba viendo. Después de todas las decisiones que había tomado, después de haberlo traicionado y dejado atrás, él estaba allí, a pesar de todo, con la misma mirada amorosa que siempre había tenido. Su amor seguía brillando intensamente, como un faro en la oscuridad, y eso me abrumó. La realidad de mi situación me golpeó con fuerza. Me encontraba rodeada por las sombras de mis elecciones, de una vida que había elegido por error, y allí estaba Oseas, dispuesto a rescatarme. Su presencia era un recordatorio de la paz que había perdido, y en su mirada vi algo más que amor, vi compasión, entendimiento y la promesa de un nuevo comienzo. En ese instante, mi corazón se desbordó de emociones. La vergüenza y la culpa se mezclaron con la esperanza, creando un cóctel doloroso pero liberador. Con lágrimas en los ojos, sentí una oleada de decisión y amor hacia él. No podía seguir huyendo. Era el momento de enfrentar la verdad, de dar un paso hacia la restauración. Oseas no solo estaba allí para buscarme, estaba dispuesto a llevarme de regreso a casa. La imagen de mis hijos vino a mi mente. ¿Cómo podía haberlos abandonado? ¿Cómo podía haber puesto en riesgo la vida que habíamos construido juntos? Era un momento crucial,
la oportunidad de reparar el daño estaba frente a mí. A medida que lo seguía, cada paso se sentía como una liberación de las cadenas que me habían mantenido atrapada. La luz del día brillaba sobre nosotros, y con cada paso que daba hacia él, sentía que mi corazón se abría a la posibilidad de un futuro. Oseas me compró de vuelta, un acto que iba más allá de las palabras. Era un acto de amor incondicional, un reflejo de la compasión de Dios por mí y por Israel. En ese momento, comprendí que el amor verdadero es inquebrantable. Mientras caminábamos juntos, el peso de la culpa comenzó a desvanecerse. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí esperanzada. La vida que había dejado atrás ya no me definía, era solo una parte de mi historia. La oportunidad de comenzar de nuevo me llenó de una energía renovada. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba lista para enfrentar los desafíos que vendrían. Oseas me había mostrado el verdadero significado del perdón, y eso era algo por lo que estaba dispuesta a luchar. La llegada a casa fue un momento de pura emoción. Mis hijos, al verme regresar, corrieron hacia mí con risas y abrazos. En sus ojos, vi la pureza y el amor que nunca debía haber puesto en peligro. En ese instante, supe que la redención no solo era posible, sino que estaba sucediendo. La vida que una vez consideré perdida se estaba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, amor por amor. Mientras miraba a Oseas, sentí una profunda gratitud por su valentía y su amor. Había elegido creer en mí cuando yo no podía. Su decisión de rescatarme no solo era un acto de amor hacia mí, sino una demostración de la fe que tenía en la posibilidad de restauración. Aquella era la esencia del amor divino, siempre esperanzado, siempre perdonador. En ese momento de redención, entendí que había un camino hacia la restauración, un camino lleno de amor, fe y esperanza. Estaba lista para abrazar esa nueva vida, para enfrentar mis demonios y reconstruir la confianza con Oseas y nuestros hijos. La redención había llegado, y estaba decidida a no dejarla escapar. La restauración de nuestra relación no fue fácil. Le dije, serás mía, y no estarás con ningún otro hombre, ni yo contigo por un tiempo. Este acto de redención fue un símbolo poderoso del deseo de Dios por restaurar a su pueblo. A través de este sacrificio, comprendí que el amor verdadero no se detiene ante la traición, sino que busca redimir y sanar. Gomer y yo comenzamos a reconstruir lo que una vez se había perdido, y aunque el camino estaba lleno de desafíos, había en mí una renovada esperanza. Este amor redentor, que me había llevado a buscar a Gomer, es el mismo amor que Dios busca para su pueblo, un amor que nunca se rinde, que nunca olvida, y que siempre está dispuesto a dar una nueva oportunidad. En cada paso hacia la restauración, comprendía que, al igual que yo, Dios siempre busca lo perdido, ansioso por recuperar lo que se había desviado. Aunque el amor y la redención comenzaron a florecer en mi hogar, el juicio de Dios sobre Israel era ineludible. En mi relación con Gomer, podía ver claramente cómo el ciclo de juicio y gracia se manifestaba en la vida del pueblo. Dios me instó a proclamar su palabra: vendrá destrucción, vendrá exilio. El reino caerá y la tierra será desolada. A medida que compartía este mensaje, notaba la preocupación en los corazones de la gente, pero sabía que, aunque el juicio era necesario, no era el final de la historia. Dios nunca dejaría de amar a su pueblo, y en medio del juicio, también había promesas de restauración. Me enseñó que, a pesar de la gravedad de los pecados de Israel, siempre existía la posibilidad de redención. El pueblo que una vez fue llamado, Lo-Ammi, no mi pueblo, un día sería restablecido. Este mensaje de esperanza resonaba en mí, recordándome que el amor de Dios es inquebrantable, un amor que perdona y busca recuperar lo perdido. A través de mi historia con Gomer, me di cuenta de que la redención es un acto de amor que supera cualquier traición. La relación entre Dios e Israel es un reflejo del amor que me unió a ella, un amor que es paciente, comprensivo y siempre está dispuesto a restaurar. Mientras proclamaba el mensaje del juicio, también hablaba de la misericordia de Dios que siempre espera el arrepentimiento. La esencia del amor divino reside en su capacidad para buscar lo perdido, redimir lo quebrantado y ofrecer esperanza en medio de la desesperación. Así, mi vida se convirtió en un testimonio de la profundidad del amor de Dios, que siempre está presente, incluso en los momentos más oscuros.
En cada palabra de juicio había una promesa de restauración y sabía que mi historia, aunque llena de dolor, también estaba marcada por la esperanza. Dios busca, redime y restaura a su pueblo, un amor que no se detiene ante la infidelidad, y es en esa verdad donde radica nuestra salvación. Te invitamos a unirte a nosotros en la Palabra en Movimiento, donde exploraremos estas historias y lecciones de manera profunda y significativa. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones para estar al día con nuestros contenidos.